que la lean, que nos ayuda bastante este concepto. ¿Ya? Existe el concepto de síndromes físicos pulmonares. ¿Por qué se llama físicos? ¿Ya? Y aquí es cuando yo les voy a pedir que se acuerden de sus clases de la media. Porque hay ciertas alteraciones en el sistema respiratorio que van a tener algunos cambios físicos, ¿ya? Que nos van a modificar el examen físico pulmonar, ¿ya? Y son bastante característicos. Y con eso vamos a llegar muy fácilmente a nuestra hipótesis diagnóstica. Aquí les puse un esquema súper fácil de lo que es el sistema respiratorio. Tenemos la tráquea, los bronquios principales, los bronquios segmentarios, lo que sale aquí en modelito del parénquima pulmonar. En celeste están representadas las dos pleuras, la visceral y la parietal. Entre medio hay un pequeño espacio que es el espacio pleural, que normalmente es mucho menor que lo que está dibujado acá. Y por fuera tenemos la estructura torácica, ¿cierto? Aquí los músculos intercostales y todos los músculos de la pared con las costillas. Y por debajo tenemos lo que es el diafragma. Entre medio de esa área sin dibujar representa lo que correspondería al mediastino. Y si vemos parte por parte, y hablando un poco de los síndromes físicos, vamos a tener que hay algunas patologías que afectan a los bronquios. Hay otras patologías que están relacionadas con el espacio pleural y otras que en realidad tienen su base en patologías netamente del parénquima pulmonar, ¿ya? Y así vamos a tener las características de las obstrucciones bronquiales, que hoy no vamos a hablar, porque dentro de sus primeras clases, pasando esta parte introductoria de los grandes síndromes, la primera medida que van a tener ustedes de respiratorio, y ahí van a hablar mucho más en profundidad de las distintas obstrucciones bronquiales. Hoy día vamos a hablar de lo que tengo por acá, ¿ya? Que es de la ocupación del espacio pleural y de la condensación pulmonar. Empecemos entonces con lo conocido como síndrome de condensación pulmonar. Y esto corresponde al conjunto de signos y síntomas que reflejan un fenómeno de relleno alveolar. O sea, el alveolo, en vez de tener aire, está relleno por otro material, ¿ya? O puede ser un aumento en la densidad del parénquima de otro origen. Dentro de sus patologías más frecuentes, vamos a tener la típica neumonía y la telestasia. Y esos son los que van a conocer un poco hoy día. La neumonía corresponde a un compromiso inflamatorio de carácter infeccioso del parénquima pulmonar con compromiso alveolar. Aquí lo que tenemos primariamente es un paciente que tiene una infección respiratoria baja. Esta inflamación va a llegar al parénquima pulmonar y va a ocasionar que se produzca un exudado. Este exudado va a ir a rellenar los alveolos por dentro. Entonces, en vez de tener aire dentro del alveolo, voy a tener un exudado. Eso va a hacer que cambie la característica del órgano, ¿cierto? Y vamos a tener alteración en el examen físico segmentario, porque las ondas, la respiración y la voz, en vez de pasar desde los bronquios hacia los alveolos rellenos con aire, van a pasar los alveolos rellenos con un exudado. Entonces vamos a tener vibraciones y sonidos que en vez de pasar por una fase aérea, van a tener que pasar por una fase líquida o de mayor densidad, ¿ya? Y esto es lo que nos va a dar los hallazgos típicos de las condensaciones, y en este caso de la neumonía. Aquí hay un esquema bastante simple, ¿cierto?, de cómo se ven los alveolos rellenos de aire de forma normal y cómo se verían los alveolos rellenos habitualmente de un exudado, y un poquitito más congestiva también la pared de los alveolos, y a esto nosotros le vamos a llamar condensación pulmonar. La etiología de la neumonía en realidad puede ser muy variada, pero principalmente en la neumonía adquirida en la comunidad del adulto, sobre el 85-90% de las veces vamos a estar hablando del estreptococo neumoniae, ¿ya? Él va a ser el principal causante etiológico. ¿Qué manifestaciones o cuál va a ser nuestra presentación clínica? De regla vamos a tener un cuadro brusco, ¿ya? El paciente estaba previamente sano y de un día para otro empezó a sentirse mal. ¿Qué va a tener? Bueno, compromiso del estado general en grado variable. Es muy típico y sale en los libros de semiología antigua lo que es escalofrío solemne. El paciente estaba súper bien, feliz de la vida, y de repente un día en la noche hace un episodio de fiebre con tercianas, como le dice la gente,
que son estos calofríos, empieza a transpirar terriblemente. Con eso viene la fase lítica de la fiebre, pasa el calofrío, pasa la sensación de fiebre, conocida antiguamente como calofrío solemne. Mi paciente puede tener tos productiva, habitualmente será purulenta, pero también puede ser herrumbrosa. Esto hace relación a que la secreción que el paciente expectora es un poco de color ladrillo, ya un poco más café. Puede que a mi paciente yo le constate, o él en la casa constate que tenga fiebre alta. Recuerden la puntada de costado que corresponde al dolor de tipo pleurítico. Cuando mi paciente inspira, siente entonces la puntada de costado, y eso va a estar dado por una inflamación de la pleura parietal. Y en ocasiones mi paciente puede tener dificultad respiratoria. Pero un gran recordar aquí abajo, que esto es más que nada en el paciente adulto inmunocompetente, paciente de 40, 50, 60 años, pero muchas veces en el adulto mayor podemos tener una presentación atípica, porque su inmunidad también ha ido bajando con el tiempo, porque tiene otras comorbilidades que me van a ir alterando su historia. Entonces puede que el adulto mayor no tenga esta típica presentación de la neumonía, y a eso se le llama presentación atípica. Y aquí quiero que no nos confundamos. El año pasado fue un tema de confusión durante todo el año, ¿ya? Cuando hablamos de neumonía de presentación atípica, estamos hablando del cuadro clínico. O sea, que el paciente tiene una neumonía, pero no tiene toda esta clínica, ¿ya? No es tan claro, no parece tanto neumonía. Cuando hablamos de una neumonía atípica, sin la palabra presentación entre medio, vamos a estar hablando del agente infeccioso, o sea, una neumonía que probablemente no es causada por el Streptococcus pneumoniae y que es causada por otros agentes, otros microorganismos. Pueden ser habitualmente, vamos a tener los micoplasmas, vamos a tener las clamídias, vamos a tener la legionela, pero es otro agente infeccioso. Eso es una neumonía atípica. La presentación atípica habla netamente del cuadro clínico. ¿Qué podemos encontrar en el examen físico general de un paciente con neumonía? Depende mucho de su estado basal. Puede ser un paciente que esté súper tranquilo, feliz por la vida. Por ejemplo, si yo de repente tuviera neumonía, tengo un estado basal aeróbico más o menos decente, entonces yo debería estar tranquila, versus un paciente diabético hipertenso que ha tenido 5 infartos y tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que le sobreagregamos una neumonía, claramente va a estar muy disneico, ¿ya? Depende mucho del paciente que tiene el cuadro. Podemos tener compromiso de conciencia variable, y en ese caso yo espero tener la conciencia bastante conservada, pero si estamos hablando de este abuelito de 100 años, ¿cierto? Probablemente su conciencia no sea de las mejores. Podemos tener alteración en la perfusión de la piel y mucosas, ¿ya? Y aquí hay algo que les quiero mencionar. Es importante la cianosis central y que la diferenciemos de la periférica. La cianosis central es cuando mi paciente va a tener los labios y la lengua, ¿cierto?, un poco amoratada, y cianosis central nos da cuenta de un problema de alteración a nivel cardíaco o respiratoria. Cuando hablamos de cianosis periférica, o sea que los dedos, por ejemplo, están un poco azules o morados, es periférico y relacionado con la circulación. Típico que en el invierno, cuando hace mucho frío, tenemos las manos pálidas, a veces las uñas se nos ponen azules. Periférico, relacionado a circulación, nada que ver con neumonía. Acá vamos a estar hablando de una cianosis central. Y puede que tengamos alguna alteración de los signos vitales, que depende mucho en realidad de cómo está el paciente. Lo más habitual es que vamos a tener una taquipnea, ¿cierto?, la frecuencia respiratoria aumentada. Podemos tener alteraciones en la saturación periférica de oxígeno. Podemos encontrar en nuestro paciente que tenga fiebre, ¿cierto?, es bastante habitual. Y algunas alteraciones del pulso y de la presión arterial. Si mi paciente está en un periodo inicial, ¿cierto?, y en realidad tiene un estado basal más o menos bien y adecuado, puede que solamente tenga un poco de taquicardia, ¿cierto? Y dependiendo de si tiene mucho o menos dolor torácico, si está con mucha tos, puede que la presión esté normal o un poco aumentada. Si por el contrario mi paciente lleva 5 días sin comer porque estaba con fiebre, un compromiso de estado general importante, está súper deshidratado, y quizás sus mecanismos compensatorios fisiológicos ya no están funcionando tan bien, puedo encontrarme con un paciente incluso choqueado, que va a tener el pulso por el suelo y va a estar probablemente hipotenso. Entonces eso es un poquitito más variable. Lo que yo vaya a encontrar al examen físico pulmonar, que es lo típico, ¿cierto?, del síndrome físico de condensación pulmonar, va a aparecer cuando están estas 3 situaciones.
cuando la condensación, o sea, el área de neumonía, alcanza la superficie del pulmón, o sea, cuando está cercana a la pleura, cuando el tamaño de mi condensación supere los 6 centímetros y cuando esta condensación comprometa bronquios de al menos 3 milímetros. Si compromete bronquio muy fino, probablemente no encuentre todos los hallazgos físicos, ¿ya? Pero si tuviéramos estos 3 elementos, vamos a tener claramente lo que les voy a mencionar ahora. Y aquí pasamos al examen físico pulmonar. Espero que recuerden sus clases del año pasado. En la inspección podemos ver a un paciente que tenga uso de musculatura accesoria. Puede que no, pero si está un poquitito con más dignidad, sí vamos a tener que nuestro paciente tenga, por ejemplo, tiraje o nuestro paciente tenga retracción intercostal. Podemos visualizar que hay una disminución en la expansión torácica que después podemos comprobar en la palpación. Pero ojo, que esto va a ser ipsilateral, o sea, en el mismo lado de la neumonía. No va a ser todo el tórax, ¿ya? Va a ser en el lado comprometido. En la palpación vamos a encontrar un aumento de las vibraciones vocales y esto es por el cambio de fase. Porque las vibraciones vocales antes viajaban a través de las estructuras pulmonares y principalmente del aire. Pero recuerden que yo reemplacé el aire por este relleno alveolar. Entonces, al cambiar de aire a un medio más sólido, las vibraciones se transmiten con mayor facilidad y más fuerza. Entonces yo, al palparle el tórax al paciente y pedirle que diga 33, voy a encontrar que las vibraciones vocales están aumentadas, ¿ya? A la percusión, como en vez de tener aire tengo un contenido de sudado, ¿cierto? Al percutirle el tórax al paciente voy a encontrar que tiene matidez. Ahora, no en todo el tórax, solamente en la zona en la que está la neumonía, ¿ya? Y cuando yo voy a auscultar al paciente, muchas veces no voy a tener murmullo pulmonar en esa zona o va a estar muy disminuido y lo vamos a reemplazar por respiración soplante. Así se llama el ruido del reemplazo del murmullo pulmonar cuando hay aire a la fase más líquida, ¿ya? Y suena distinto al murmullo pulmonar normal cuando uno se ausculta en la casa, suena mucho más fuerte y de verdad suena como que estuviera soplando. Vamos a tener crepitaciones, ¿cierto? Que es como ese ruido de cuando uno se mueve el pelo, como el ruido de abrir un velcro. Vamos a tener broncofonía, si es que lo recuerdan, ¿cierto? Que es la ocultación de la voz mucho más clara de lo habitual. Vamos a tener pectoriloquia áfona, que en el fondo es el mismo fenómeno, pero cuando yo le pido al paciente que hable ahí, ¿ya? Con la voz cuchicheada se llama pectoriloquia áfona. Y en ocasiones puedo encontrar frote pleural, que corresponde a las hojas de la pleura que están inflamadas y en etapas iniciales empiezan a chocar una con la otra y empieza a sonar como un frote de cueros, ¿ya? Pero habitualmente es en etapas súper iniciales y no en todos los pacientes con neumonía. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de una neumonía? Principalmente de tipo clínico radiológico, o sea, la historia del paciente, el examen físico del paciente y yo le pido una radiografía, pero por favor siempre recuerden, las radiografías se piden en al menos 2 proyecciones, antero-posterior y lateral, ¿ya? Porque acuérdense que en el tórax tenemos el hermoso corazón y si por casualidad tenemos una condensación retrocardíaca y yo solo le pido una antero-posterior, nunca voy a ver esa condensación por ahí, ¿ya? Y ahora voy a presentarles un poquitito de la terminología de la radiografía para que empiecen a usar el ojo. ¿Qué es lo que voy a ver en un rayo? Principalmente una radioopacidad, que eso corresponde a esto blanco, ¿ya? Cuando el rayo X atraviesa las estructuras torácicas, cuando encuentra resistencia me lo va a marcar en la placa, ¿ya? O sea que el rayo no es capaz de avanzar y me va a quedar blanco. El hueso ataja mucho rayo, entonces si se fijan los huesos están más blanquitos, ¿cierto? El parénquima pulmonar normal, con gran contenido de aire, no le ofrece mucha resistencia al rayo, entonces el rayo pasa de largo y se me marca negro en la placa. Cuando tengo una condensación, choca el rayo y se me ve blanco, y eso se llama radioopacidad. Lo oscuro se llama radioluminiscencia, ¿ya? Radio lúcido lo negro, radio opaco lo blanco, en la radiografía. Entonces vamos a tener esta área radioopaca. Habitualmente va a corresponder a una condensación lobar o segmentaria, que en realidad tiende a ser bastante homogénea. Vamos a encontrar un borramiento de las imágenes vasculares normales. Cuando tengan un ojo un poco más entrenado en ver radiografías, se van a dar cuenta que el parénquima pulmonar no se ve parejo, todo, ¿ya? Hay algunas estructuras entre medio que si uno es bien detallista las puede ver. Y en este caso, ahí solamente se ve el patacón blanco.
¿ya? Y en ocasiones podemos encontrar broncograma aéreo, que corresponde a vía aérea permeable, o sea, bronquios con aire, dentro de esta condensación, ¿ya? Y eso lo voy a mostrar. Esa es una radiografía de una neumonía basal izquierda. Ahí está. Este lado está más o menos normal. Y si ustedes se fijan, ahí están las costillas. Entre medio podemos ver el parénquima pulmonar, que es más oscuro, pero no es netamente negro. Hay como un entramado vascular, ¿ya? Se ven como líneas más blanquitas. A este lado, aquí arriba, estamos en general bastante bien. Y aquí abajo está esta área radio opaca, ¿ya? Esta área más blanca, que también se ve en una radiografía lateral. Esto blanco de aquí adelante corresponde a la silueta cardíaca, y aquí por detrás se nota un poquitito esa área más blanca. Normalmente aquí se ve bastante oscuro. Otra imagen donde está mucho más marcada el área de radioopacidad, ¿ya? Ahí claramente tenemos una condensación en el lóbulo medio, obviamente el lado derecho, ¿cierto? Y si se fijan acá, ya no se ve tan homogéneo porque esta radiografía es de un poco mejor calidad. Y ahí, ¿ven ese puntito negro? Sí. Es un bronquio que la imagen cortó como de frente, ¿ya? Cuando eso lo tenemos un poquitito más de costado, es lo que nosotros llamamos broncograma aéreo. Y ahí les presento el broncograma aéreo. Ahí va el bronquio y ahí se divide. En el fondo de la opacidad blanca encontramos un área un poquitito más oscura, que es radiolúcida, que corresponde al bronquio, ¿ya? Bronquio con aire, bronquio permeable, que está atravesando el área de mayor condensación. Ahí al lado se ve un poquitito menos, no está tan señalado, pero ahí tenemos claramente el broncograma aéreo. Por otro lado, otra patología que nos va a causar un síndrome de condensación pulmonar es la atelectasia, que viene de una palabra en latín que significa expansión insuficiente. Y esto que vamos a hablar en adelante corresponde al adulto, ¿ya? Porque también existe la atelectasia neonatal, que tiene relación con chiquititos recién nacidos, que muchas veces por falta de surfactante, habitualmente porque son prematuros o porque tienen un déficit puntual, no producen este líquido que baña todo el sistema pulmonar, entonces no son capaces de expandir el pulmón. Pero en adulto vamos a hablar de un colapso pulmonar con ausencia de aire en una zona que previamente sí estaba aireada. Y aquí el mejor esquema y más sencillo, un bronquio pequeño con su saco alveolar que adentro tenía aire. Por algún motivo se colapsó. Y ahí tenemos mucho más flaquito el saco alveolar porque dentro de él ya no hay tanto aire como antes. ¿Por qué se causan las atelectasias? Habitualmente tenemos un cuadro de una obstrucción bronquial, que puede ser de un segmento, puede ser de un lóbulo o incluso de un pulmón completo, ¿ya? Y en general estas causas las vamos a diferenciar entre intrínsecas, o sea que están relacionadas a los bronquios, o extrínsecas. Dentro de las intrínsecas, las más relevantes son las secreciones bronquiales muy espesas, que el paciente no pueda movilizar y que ocasionen que haya un área que deja de ventilar. Puede que tengamos cuerpo extraño, esto habitualmente es más de niños que de adultos, ¿ya? Pero típico que un niño se traga una bolita, esa bolita la aspira, avanza hasta donde llega un bronquio que su calibre no le permite que avance más, y de ahí hacia el distal no fluye más aire. Y podemos tener también tumores intramurales o tumores endobronquiales que van a ir obstruyendo el paso del aire. Con respecto a las causas extrínsecas, principalmente vamos a tener las compresiones por ganglios o por adenopatías que están cercanas a los bronquios y las neoplasias, que también nos vayan a ir obstruir. Algunas situaciones especiales ya son en pacientes postoperatorios de cirugía abdominal, en que por el dolor abdominal que tiene el paciente evita movilizar demasiado el diafragma y eso va a hacer que hipoventile y que hayan zonas en las que no le llegue muy bien el aire, ¿ya? Y habitualmente esto va a ser con vía aérea permeable, a diferencia de todo lo demás que hemos conversado. Y hay otro caso especial, que es el síndrome del lóbulo medio, que es una atelectasia que se produce en el lóbulo medio, recuerden, el lado derecho, porque en el izquierdo no hay, y que particularmente es causada por compresión extrínseca por ganglios de origen tuberculoso, ¿ya? Cuando es una atelectasia del lóbulo medio originada por una adenopatía tuberculosa, se le llama síndrome del lóbulo medio. Y aquí quiero que recuerden un poquitito de fisiología, ¿ya? La difusión de oxígeno depende de la perfusión, de la ventilación y también de la difusión,
¿ya? La difusión hoy día no la vamos a hablar, pero recuerden que tiene que ver con el intercambio del oxígeno, ¿cierto? Y si es capaz o no de atravesar las membranas, tanto del alveolo como de la parte capilar. De eso no vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de alteraciones de la ventilación y de la perfusión. Esto es lo normal. Recuerden que en un pulmón normal, no todo el pulmón se ventila y se perfunde igual, ¿ya? El aire, obviamente por un tema de moléculas, hacia arriba se ventila mucho mejor. O sea, los ápices pulmonares tienen mucha mejor ventilación y las bases pulmonares tienen mucha mejor perfusión, porque están mejor irrigadas. La zona media vendría siendo el equilibrio. Si sacamos un promedio de todas las zonas pulmonares, de los dos pulmones en alguien que esté sano, uno llega a esta relación de ventilación dividido en la perfusión de 0,8, que esto es más o menos lo normal. Existen casos en que obstruimos nosotros la perfusión, ¿cierto? Típico el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? En que hay un corte abrupto de la perfusión, el alveolo sigue ventilando, pero no le llega sangre poco oxigenada para hacer el intercambio, ¿ya? En estos casos tenemos una alteración ventilación-perfusión que tiende al infinito, ya que tenemos mucha ventilación, pero poca perfusión en el denominador, y a esto se le denomina espacio muerto. Por otro lado, allá tenemos un alveolo que está bien perfundido, porque viene la sangre poco oxigenada, pasa por el alveolo y espera salir más oxigenada, pero el problema es que aquí hay una obstrucción a nivel bronquial, que aquí la representamos en un alveolo, pero a este alveolo no le llega oxígeno. Entonces la sangre pasa de largo, pasa por el alveolo pero no se oxigenó, que era lo que esperaba hacer, ¿ya? Y aquí tenemos una relación ventilación-perfusión muy cercana a cero, que también nosotros conocemos como chant. O sea, la sangre pasa por el sistema pulmonar esperando oxigenarse, pero en realidad no sucede. Y este es el típico ejemplo de la atelectasia. Yo obstruyo, ¿cierto?, la vía aérea, por aquí no entra aire, no entra oxígeno y la sangre pasa de largo. Esto explicaría mucho algo que les voy a decir después, que los pacientes con atelectasia tienden a desaturar mucho, porque estoy mezclando sangre oxigenada de otras partes del pulmón con sangre que en el fondo venía poco oxigenada, pasó por el alveolo no le hizo ni cosquilla y se quedó en algo muy poco oxigenado, ¿ya? La presentación clínica va a depender de la velocidad de instauración de la atelectasia, pero un poquito también de las condiciones del paciente. Cuando la instalación es lenta, por ejemplo en patología neoplásica o en adenopatía, muchas veces el paciente va a tener más tiempo de ir compensando. Pero si tenemos un origen rápido, por ejemplo, una aspiración de cuerpo extraño que de repente obstruye un bronquio, va a ser obviamente mucho más rápida. Lo mismo que en el postoperatorio de pacientes con cirugía abdominal, ¿ya? De pronto el paciente ventila menos y de pronto tiene la atelectasia y claramente eso lo vamos a encontrar mucho más dramático en su examen. En ese caso la atelectasia de etiología extrínseca sería más lenta. Pero depende también. Siempre es un gran depende. Extrínseca. Por ejemplo, neoplasias o tumores, pero hay neoplasias que crecen súper lento y otras que crecen mucho más rápido, ¿ya? Igual es un depende. No me sirve solo eso para hacer la diferencia de dónde se originó. ¿Y cuál va a ser la clínica? Sí. Para que ocurra una atelectasia, ¿tiene que bloquearse solo un bronquio o tiene que ser todo un bronquio? Depende. Puede ser un bronquio segmentario muy pequeño, puede ser un bronquio principal, o puede que tu obstrucción sea después de la carina, por ejemplo, y que tenga tu bronquio principal y se obstruye ahí. De ahí a distal, todo colapsa. Es un gran depende. Y mi paciente puede que tenga un poco de dificultad respiratoria, que yo lo vea en el médico, puede que mi paciente tenga tos, puede que mi paciente tenga fiebre, y esto habitualmente se veía un poco más en los casos de atelectasia postquirúrgica. De hecho, es una de las causas de fiebre durante las primeras 24 horas de un paciente postquirúrgico. Antes de pensar que se me complicó la cirugía original, yo tengo que pensar que mi paciente probablemente hizo una atelectasia. Y lo que les explicaba yo, la sangre poco oxigenada pasa de largo sin recuperar oxígeno ambiental y mi paciente claramente puede hacer desaturación. Alguien que se ve impecable, súper bien, y de repente le empiezo a controlar los signos vitales y desatura. ¿Qué puedo encontrar en el examen físico general? No sé si se les hace conocida la diapositiva. Es exactamente la misma que la de neumonía, ¿ya? Y lo hice a propósito, porque son diagnósticos diferenciales entre uno y el otro. La clínica del examen físico general es la misma. Puedo tener un paciente súper bien o un paciente muy disneico, puedo tener compromiso de conciencia.
puede tener alteración de la perfusión, puede tener cianosis central y también las mismas alteraciones de los signos vitales. Y ahí está, diagnóstico diferencial de neumonía. Depende mucho del contexto del paciente, ¿ya? Aquí voy a encontrar el examen físico pulmonar y aquí vamos a encontrar diferencias. A la inspección, igual puede mi paciente tener uso de musculatura accesoria. Pero ojo, vamos a encontrar retracción del hemitórax comprometido. Esta zona de colapso, ¿cierto?, pulmonar va a hacer que disminuya un poco la presión intratorácica, que sea aún más negativa de lo que es. Y eso me va a retraer el tórax, ¿ya? A la palpación, como voy a tener un área que no está ventilada, voy a encontrar disminución o abolición total de las vibraciones vocales, porque no avanzan. De repente se obstruye, ¿cierto?, la vía bronquial, no pasa y yo no la voy a encontrar cuando palpa el paciente. En la percusión voy a encontrar matidez, porque esta área que va a estar menos ventilada obviamente va a tener un parénquima que está más denso, ¿ya? Y en la auscultación puede que escuche muy bajito y muy pulmonar, pero habitualmente no lo voy a encontrar y va a hacer un silencio respiratorio. Yo ausculto al paciente en ese lado y no suena nada, ni un murmullo. ¿Qué voy a encontrar en la radiografía? Otra vez, un área radiopaca, ¿ya? Ojo, que aquí voy a tener retracción de la papilla costal y los espacios intercostales van a estar un poquitito más pequeños. Dependiendo de la atelectasia, puedo tener desviación de la vía aérea y tengo que aprender a mirar la tráquea y el mediastino. Y ojo, esa desviación es hacia la atelectasia, que tiene una presión más negativa, ¿cierto? Así como retrae el tórax, también retrae las estructuras vecinas. Puede que me encuentre elevación del hemidiafragma y en algunos casos puede que también se encuentre broncograma aéreo. Antes, por regla general, se decía que si había broncograma, eso era una condensación de neumonía, ¿ya? Pero se ha visto que en realidad no es tan así y que algunos pacientes que tienen atelectasia, hay algunos remanentes por ahí de bronquios que todavía persisten con un poco de aire, que no participan en el intercambio porque no puedo movilizarlo, pero por ahí queda uno que otro bronquio con aire. Aquí les presento la atelectasia, ¿ya? La neumonía era un área radiopaca que era un poco más difusa, ¿cierto? Sus bordes eran un poquitito más poco definidos. Aquí la atelectasia está mucho más marcada porque tiene relación a las estructuras anatómicas. Radio opaca, recuerden que está blanca. Y comparen los espacios intercostales de un hemitórax con el otro. Aquí están bien, tienen todos más o menos siendo del mismo alto. Y fíjense aquí, un pequeño espacio intercostal, ¿ya? Hay una retracción. Si tenemos el ojo un poquito más fino, vean que aquí esta parte oscura es la tráquea, ¿ya? Esa parte oscura que se ve ahí es la tráquea que está por frente de los cuerpos vertebrales. Y aquí es un poco fino, sí, probablemente no lo vean. Viene la bifurcación de los bronquios y tiende a tirar un poquitito más hacia la atelectasia. Pero en este caso es súper sutil, ¿ya? Aquí hay una atelectasia, un área radio-opaca, que en realidad en el corte AP puede que no tenga tan claro si es una atelectasia o una neumonía, ¿cierto? Disculpen, no me queda tan claro por qué las desviaciones se hacen hacia la atelectasia. Porque la atelectasia te hace más negativa la presión intratorácica normal, que normalmente es negativa, ¿ya? A diferencia de la condensación, tú tienes un cambio de aire a un contenido más denso, por así decirlo, pero en el fondo mantienes la estructura general. Aquí lo que tenías es como una esponja que de repente la aprietas y lo que venía alrededor de la esponja te sigue. Ah, ¿Ya? Un tema súper físico. Como les decía yo, en una AP puede que no se note en realidad si esta cosa es una radiopacidad por una neumonía o por una atelectasia, pero miren el corte lateral. Esa es el área de la atelectasia, súper lineal. Ahí venían los bronquios y de repente colapsaron. ¿Ya? Y eso es una atelectasia masiva del pulmón completo. ¿Ya? Se ve todo blanco. Fíjense por dónde va la tráquea. La tráquea debiera ir acá. ¡Pum! Muy desviada. Y habitualmente les cuento que acá está el corazón. Y el corazón también. Ya, retracción de mediastino. Esa es una gran atelectasia. Entonces, es un gran depende. Si es solamente un bronquio pequeño, si es un bronquio grande, si es un bronquio principal. ¿Por qué hay tanta radioluminosidad en el otro pulmón? Es un tema de la técnica nomás. Sí, en realidad cuando pasa esto, uno puede ver como una redistribución
resolución compensatoria al otro lado. Entonces, en general no debiera verse tan oscuro, ¿ya? Pero como era tan blanco acá, la radiografía se ve un poco demasiado contrastada. Sí. Para que haya una radio opacidad como de ese nivel, ¿a dónde se tiene que colapsar el Todo el pulmón, todo. Ahí colapsó completo, o sea, o estaba tapado en secreciones o hubo una obstrucción bronquial a nivel del bronquio fuente, del bronquio derecho. Sí. ¿Eso es viable o...? ¿Con la vida? Sí. Sí. Depende de qué tan bien lo estudie y lo rápido que se haga. Piensa que acá, funcionalmente, este pulmón ya no está. Entonces, imagínate cómo está desaturando ese pobre paciente. Depende de si yo soy capaz de diagnosticarlo pronto y de cuál sea el motivo de su atelectasia. Si de repente esta cosa es de origen neoplásico, puede que yo tenga alguna técnica invasiva que pueda, por ejemplo, retirar un pequeño tamaño de la neoplasia, cosa de que fluya mejor el aire. Si mi paciente está así solamente por secreciones, y ha pasado, solamente por secreciones, yo tengo que pedirle por favor al kine que le haga línea respiratoria, pero con todo, cosa de que bote esas secreciones y se expanda otra vez la vía respiratoria. ¿Ya? Es un gran depende. Sí, entonces el diagnóstico diferencial se hace netamente con radiografía. Y con clínica. Pero El examen físico pulmonar de la neumonía es distinto Claro, al de la atelectasia. La radiografía me ayuda totalmente, pero hay cosas puntuales de la neumonía que son distintas de la atelectasia. Ya, como las vibraciones vocales, acuérdate que la neumonía está aumentada, pero la atelectasia está disminuida. ¿Ya? Aquí voy a tener un silencio respiratorio, en cambio en el otro lado voy a tener respiración soplante y voy a tener crepitaciones. Entonces es las dos cosas, es clínico y radiológico. Ya, hablamos entonces de lo que correspondía a la condensación pulmonar. Ahora vamos a hablar de la ocupación pleural. ¿Ya? Recuerden ustedes que el espacio pleural debiera ser como un espacio virtual, ¿ya? Que está la pleura visceral en contacto con la pleura parietal y hay una pequeña cantidad de líquido que baña las pleuras y que hace que una se movilice sobre la otra sin generar roce, ¿ya? Pero vamos a hablar de ocupación pleural cuando tengamos un conjunto de signos y síntomas originados por la conversión de este espacio virtual en un espacio real, o sea, una mayor separación de lo habitual, ¿ya? ¿Qué es lo que puede estar ocupando este espacio? Muchas cosas. Puede ser aire, y si es aire nosotros le vamos a llamar neumotórax. Puede ser líquido, y aquí estaríamos hablando de un derrame pleural. Puede ser sólido, habitualmente aquí vamos a estar hablando de muchos tipos de cáncer, y ahí no hay como un síndrome especial. Y puede ser mixto, puedo tener aire y puedo tener líquido, y aquí yo le voy a llamar intraneumotórax. Y los vamos a ir conociendo de a poquito. El neumotórax corresponde a la presencia anormal de aire entre las dos pleuras, ¿cierto? Y esto me va a ocasionar un colapso del parénquima pulmonar en grado variable. O sea, depende de cuánto aire tengo en el espacio pleural, es cuánto va a colapsar mi pulmón. Podemos clasificarlo de distintas formas. Existe la clasificación de acuerdo a las causas, y aquí vamos a hablar de neumotórax espontáneos, traumáticos y iatrogénicos. Dentro del espontáneo vamos a hacer la subclasificación entre primario, y este vendría a ser un paciente que no tenía ninguna patología pulmonar conocida. Y secundario es un paciente que sí tenía patología pulmonar conocida, que puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser una fibrosis pulmonar, puede ser una neoplasia pulmonar, cualquier tipo de enfermedad pulmonar. Puede que este neumotórax sea de origen traumático, y aquí lo vamos a subclasificar en abierto y cerrado, en relación de si el espacio pleural tiene comunicación con el exterior a través del tórax. Y puede ser iatrogénico también. A veces lo causamos nosotros, a veces a propósito y otras veces no tanto, ¿ya? De repente, si mi paciente tenía un derrame pleural y yo voy a estudiar su líquido pleural y el paciente, por ejemplo, no sigue muy bien la instrucción y toma aire, en vez de botar el aire en un momento preciso de la punción, va a pasar aire ambiental soplado hacia el espacio pleural, ¿ya? Entonces yo estoy haciendo una toracocentesis al paciente y me termina con un neumotórax. O cuando estoy instalando un catéter venoso central y de repente le hago un cariño a la pleura, neumotórax. Cuando necesito hacer una pericardiocentesis por un tema de cercanía, a veces también se daña la pleura, ¿ya? Pero hay otros casos, por ejemplo, en que yo tengo un paciente con una sospecha de un cáncer pulmonar o con un nódulo pulmonar y que yo necesito hacerle un examen, por ejemplo, llegar a la pleura a través de una videotoracoscopía, que es como una laparoscopía pero del tórax, ¿ya? Como abro una incisión pequeñita y paso una camarita y tomo una biopsia, claramente estoy introduciendo aire en la cavidad pleural, ¿ya? Entonces a veces a propósito y otras veces no tanto. Podemos clasificar
clasificar el neumotórax también dependiendo del tamaño, y esto lo vamos a hacer en relación a la visualización de la pleura visceral. Cuando el neumotórax es pequeñito, le vamos a decir mínimo, y aquí vamos a tener un colapso pulmonar menor del 15%. Le vamos a llamar moderado cuando este colapso pulmonar es un poco mayor y abarca entre el 15 y el 35%. Le llamaremos extenso cuando este compromiso es mayor al 35%, o sea, más o menos un tercio del tórax. Y le vamos a llamar total en caso en que tengamos un colapso pulmonar del 100%, y ahí vamos a encontrar netamente un muñón pulmonar. Se lo voy a dar. Un caso especial es el neumotórax hipertensivo o neumotórax a tensión. ¿Ya? Este es un tipo especial de neumotórax que puede originarse a partir de cualquiera de los otros tipos de neumotórax. ¿Ya? Por ejemplo, mi paciente tenía un neumotórax mínimo y puede ser un neumotórax a tensión. O ya tenía un neumotórax total y puede ser un neumotórax a tensión. ¿Ya? Es una emergencia médica, eso tienen que tenerlo súper claro, ¿ya? Que su presentación es independiente, como les decía yo, de la etiología y del tamaño inicial, y se produce por un efecto de válvula, ¿ya? Que hace persistente la entrada de aire desde el ambiente hacia el intratorácico y solo va en una dirección, ¿ya? Tengo una entrada de aire que me va a aumentar la presión en el espacio pleural, dependiendo de cuánto es, y en el caso del neumotórax a tensión llega a ser tanto que me va a desplazar el mediastino hacia contralateral. Y si ustedes recuerdan, en el mediastino están los grandes vasos. Y si yo muevo mucho el mediastino, se me van a acodar esos grandes vasos y voy a terminar con un colapso vascular. Y esto ocurre en minutos. Por eso es una emergencia médica. ¿Cómo se va a presentar clínicamente el neumotórax? Otra vez depende de cómo está mi paciente y del tamaño del neumotórax, ¿ya? Depende, como les decía yo, del grado de colapso pulmonar y de la reserva funcional respiratoria. Así le llamamos nosotros en bonito a las condiciones del paciente, ¿ya? Como su basal. Y puede ser un paciente absolutamente asintomático, por ejemplo, un joven deportista que hizo un neumotórax espontáneo, pequeño, puede pasar desapercibido, sobre todo si tenía una buena capacidad aeróbica previa. Puede que mi paciente se manifieste solamente con disnea, puede que mi paciente tenga un dolor torácico ya que se va a irritar la pleura y me va a ocasionar, por ejemplo, una puntada de costado, puede que mi paciente solamente tenga tos seca o que de frentón yo lo conozca teniendo un colapso circulatorio. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico general? Desde un paciente súper tranquilo hasta un paciente muy disneico y con actitud álgica. Puede que mi paciente tenga un compromiso de conciencia o puede que esté impecable. Puedo encontrar alteración de la perfusión, ¿ya? Y alteración también de los signos vitales. Un paciente muy taquipneico con una saturación muy baja y habitualmente vamos a tener un paciente con taquicardia y las variaciones de presión van a ser variables. Inicialmente puede que nos aumente un poquitito la presión, pero si tenemos un colapso circulatorio, claramente en 2 segundos el paciente va a pasar a tener una hipotensión con una bradicardia probablemente. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico segmentario? A nivel pulmonar, bueno, si nuestro paciente tiene un neumotórax traumático, obviamente le vamos a encontrar las lesiones visibles, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad del neumotórax, podemos encontrar un hemitórax abombado, o sea, está lleno con mucho aire por fuera del pulmón y yo lo voy a ver como aumentado de tamaño. A la palpación voy a encontrar abolición de las vibraciones vocales. ¿Por qué? Si tiene aire. Bueno, tiene una muralla de aire entre el pulmón y el tórax y la pared torácica. Entonces venían las vibraciones vocales y se encuentran con una pared de aire. Yo no las voy a sentir cuando palpe el tórax, ¿ya? A la percusión va a sonar como un tamborcito. Voy a tener la sonoridad aumentada, también llamado timpanismo. Y cuando yo oculte, voy a encontrar silencio respiratorio y abolición del murmullo pulmonar por la misma pared de aire que les explicaba yo. ¿Qué le voy a ver en la radiografía? Primero, visualización de la pleura visceral, que es algo anormal. Nosotros habitualmente las pleuras están muy pegaditas la visceral con la parietal y en una radiografía no la vemos. En un neumotórax sí la vamos a ver. Y vamos a ver un área radiolúcida, o sea, oscurita, negra, en la periferia, por fuera de la pleura visceral. Vamos a encontrar ausencia del dibujo pulmonar normal. Podemos encontrar una imagen radiopaca en el hilio que corresponda al muñón pulmonar. En este caso tiene que ser un neumotórax súper grande. Vamos a encontrar un aumento de los espacios intercostales ipsilateral, o sea, en el lado del neumotórax.
Podemos tener una desviación mediastínica, pero ojo que es contralateral, hacia el otro lado, a diferencia de las atelectasias, que la desviación era hacia la atelectasia, en el neumotórax es hacia el otro lado. Y podemos encontrar también un aumento del dibujo pulmonar contralateral como una redistribución compensatoria. Y aquí les presento un neumotórax. Primero veamos el lado normal, ¿ya? Veamos en el izquierdo, acuérdense que hay un entramado normal, tenemos las costillas, entre medio el parénquima pulmonar, pero no es parejo, ¿cierto? Veamos el lado del neumotórax. Entre las costillas está negro. Negro y homogéneo. Aquí no hay vasos sanguíneos, no hay bronquios. Y esto que está acá es el pulmón. Esa es la pleura visceral, ¿ya? El borde. Y aquí tengo el muñón pulmonar. Y si se fijan, se alcanza a ver un poco que estos espacios intercostales están más grandes que los del otro lado. ¿Ya? Aquí tenemos un neumotórax un poco más grande y la diferencia es mucho más marcada. Tenemos un poquitito de la desviación más marcada también del mediastino hacia la izquierda, mucho más radiolúcido. Incluso este diafragma está más descendido de lo habitual. Y les presento una radiografía que no debería existir. Este es un neumotórax de tensión. Uno no debería diagnosticarlo por radiografía, uno debería diagnosticarlo por clínica. No perder tiempo tomándole una radiografía al paciente que va a caer en colapso circulatorio. Pero se encuentran de repente, ¿ya? Esto es un neumotórax de tensión. Todo negro, ¿ya? Ahí no hay nada de pulmón, una desviación total. Miren, por acá está el corazón, por ahí en alguna parte debe estar el pobre pulmón. Y miren cómo hasta se nos dio vuelta el diafragma, ¿ya? El diafragma tiene esa forma habitualmente, con el seno costofrénico hacia lateral. Y miren cómo quedó al otro lado. Es tanta la presión de aire que adentro que nos desplazó todas las estructuras. Este pobre paciente claramente va a tener un colapso circulatorio. Pasemos ahora a otro de las entidades de la ocupación pleural. Ahora vamos a hablar de la ocupación por líquido, que nosotros llamamos derrame pleural. Y el líquido también puede ser de muchos tipos distintos. En bibliografía un poco antigua pueden encontrar que cuando hablemos de un transudado o de un exudado se les denomina hidrotórax o pleuresía. En general en clínica como que no ocupamos tanto esta terminología, pero puede que la encuentren por ahí. Cuando el líquido que hay en el espacio pleural es pus, le vamos a denominar empiema. Cuando este líquido es sangre, lo llamaremos hemotórax. Y cuando es líquido linfático, le llamaremos kilotórax. Y aquí les puse un monito para que recordemos las estructuras del espacio pleural. Esto representa el tórax, la pared, ¿cierto? Aquí viene la pleura parietal, entre medio tenemos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Este vendría siendo el espacio virtual, porque habitualmente una pleura está mucho más cercana a la otra. Aquí tenemos la pleura visceral, otra vez unos vasos sanguíneos en la pleura, y hacia más allá tenemos el parénquima pulmonar, ¿ya? Hay distintos mecanismos que me van a ir produciendo el aumento de líquido en el espacio pleural. Uno de ellos es el aumento de la presión hidrostática dentro de los capilares, ¿ya? Si yo aumento la presión dentro del capilar, por un tema netamente de presión hidrostática, el líquido va a tender a salir del capilar y va a ir hacia el espacio pleural. Si por algún motivo yo le disminuyo la presión oncótica a lo que viene ahí adentro del capilar, presión oncótica que depende habitualmente de proteínas, la mayor de ellas la albúmina, ¿cierto? Si yo le disminuyo la presión oncótica por un tema de que acá hay menos solutos de lo habitual, el líquido va a tender a aparcarse a través del espacio pleural. Puede que yo tenga una inflamación capilar. Recuerden que los capilares están formados de un epitelio que está unido una célula entre otras por uniones intercelulares, pero que si yo eso lo inflamo, voy a alterar las uniones célula a célula y van a tener pérdida entre ellas. Y además todo tejido inflamado es susceptible de producir exudado también, ¿cierto? Otra vez, más líquido del espacio pleural. Y puede que por otro lado yo tenga una alteración en el drenaje linfático, que se me produzca el líquido pleural en cantidades normales, pero si yo obstruyo aquí, se me va a ir acumulando, ¿ya? Esto en general son los mecanismos de producción del típico derrame pleural en el que hacemos la diferencia entre transudado y exudado, ¿ya? Cuando tenemos un hemotórax, habitualmente es por la rotura de un vaso sanguíneo y no hay mucho más que conversar, ¿ya? Cuando tenemos un kilotórax,
habitualmente estamos hablando de un daño directo del conducto torácico. Entonces, del sistema linfático estamos perdiendo linfa. ¿Ya? Y aquí aparecen los famosos criterios de Light, que apréndanlos hoy, recuérdenlos, si no los olviden nunca en la vida. Son material de pregunta, de rotación, de prueba, de examen, toda la vida. ¿Ya? Los criterios de Light son 3 y nos permiten diferenciar el líquido pleural entre un transudado y un exudado. La presencia de alguno de estos 3 criterios nos clasifican al tiro el líquido como en un exudado. Si no tengo ninguno de los 3, es un transudado. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Voy a tomar una relación entre las proteínas del líquido pleural, eso es LP, líquido pleural, y las proteínas plasmáticas. Y cuando este valor es mayor a 0,5, es un exudado. Voy a hacer una relación entre la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, una enzima, ¿cierto? Entre el líquido pleural, ahí lo puse al revés, pero es LP, ¿ya? Entre el líquido pleural y la LDH plasmática, si es mayor a 0,6, es un exudado. Y si por sí sola la LDH en el líquido pleural es mayor, aquí hay un poco de confusión siempre cuando lo leen, a los 2/3 del límite superior normal, también es un exudado. ¿Qué quiere decir esa cosa rara? ¿Ya? Depende del laboratorio, ojo, pero la LDH en el líquido pleural en forma normal, según laboratorio, llega hasta unos 280, máximo 300. Tengan en mente el número. Entonces, cuando la LDH del líquido pleural llega a los 2/3, o sea, 2/3 de 300 vendrían haciendo aprox 200. Un número súper útil es entre 170 y 180. Eso manejamos nosotros. Pero en realidad, no se preocupen del número, siempre va a venir el valor de referencia. Pero si pasa a los 2/3 del rango normal, también vamos a tener aquí un exudado. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer la diferencia. ¿Por qué nos importa si este líquido es exudado o es transudado? Porque de eso depende mi sospecha diagnóstica. Voy a tener que en los transudados, habitualmente puedo encontrar que el origen de mi derrame pleural sea una insuficiencia cardíaca congestiva, y esto va a ser habitualmente por un aumento de la presión hidrostática, ¿cierto? Puede que mi paciente tenga un síndrome nefrótico, o sea que esté perdiendo muchas proteínas y que su presión oncótica haya disminuido, o que por el mismo lado mi paciente tenga un daño hepático crónico con producción disminuida de albúmina, entonces tiene menos soluto en sangre, disminuye la presión oncótica, efusión, ¿cierto? Transudado. Por otro lado, tenemos los exudados, que cumplen con algunos de los criterios de Light. Y aquí en el estudio, aparte de ver eso que les dije yo que eran las proteínas y el líquido pleural, le vamos a ver otras cosas como la celularidad, la presencia de proteínas, ¿cierto? Vamos a ver incluso si tienen células neoplásicas, un montón de cosas que lo podemos hacer. Hasta podemos cultivar el líquido. Vamos a hacer un análisis si las células que están contenidas en el líquido pleural son más polimorfonucleares o son más mononucleares. Cuando son de predominio polimorfonuclear, tenemos que sospechar de que sea un derrame paraneumónico, ¿ya? Que es una de las complicaciones de la neumonía. Pero cuando tenemos un derrame paraneumónico líquido, entre comillas, o sea, solamente exudado, vamos a hablar de que es un derrame simple. Cuando este líquido se coloniza y se infecta, y yo puedo encontrar ciertas características en él, pero me van a hablar en el fondo de una infección en el espacio pleural, les voy a llamar empiema, que corresponde a un derrame paraneumónico complicado. El problema de eso es que, aparte del líquido y de los bichos, se empieza a cambiar un poco el contenido del líquido y empieza a aumentar mucho la fibrina. Y el problema de la fibrina en un empiema es que me puede causar loculaciones, me va a empezar a causar tabiques en el líquido que está en el espacio pleural, ¿ya? Y cuando es un grado extremo, muy extremo, se le llama PIL, con 2 E, ¿ya? Es lo mismo que un pulmón encarcerado. Y es que hay tanta fibrina por fuera y lo dejamos estar por tanto tiempo que se produce como una coraza por fuera del pulmón. Y ese pulmón prácticamente no se expande. Y ahí tenemos que ayudar al paciente mandando a la cirugía de tórax porque ellos arreglan esas cosas. Cuando el exudado es de predominio mononuclear, aquí tenemos dos entidades súper importantes que hay que sospechar siempre. Por un lado que sea una tuberculosis y por otro lado que sea un cáncer. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente? Otra vez va a depender de la velocidad de instauración, del origen del derrame y de la condición previa del paciente. Pero en rasgos súper generales
los síntomas principales va a ser la disnea y el dolor de tipo pleurítico, o sea, la puntada de costado. Al examen físico general, obviamente el compromiso general va a ser súper variable. O sea, si es un paciente que está con una neumonía y hizo un derrame, puede que esté un poco comprometido, quizás con un poco de fiebre, un poco de disnea, pero si es un paciente que tiene un cáncer, claramente el resultado va a ser distinto, ¿ya? Y vamos a encontrar alteraciones de los signos vitales, principalmente el paciente va a estar con taquipnea, va a haber una disminución en la saturación de oxígeno porque no está ventilando bien, y otra vez alteraciones variables del pulso y de la presión arterial. ¿Qué vamos a encontrar en el examen segmentario pulmonar? A la inspección vamos a ver una disminución de la expansión respiratoria del lado del derrame, y eso que vemos a la inspección, le repito, lo podemos comprobar después en la palpación, y podemos ver, dependiendo de la cantidad del derrame, incluso un hemitórax abombado. O sea, hay tanto líquido que yo veo como más abombado el hemitórax. A la palpación, si en el neumotórax antes teníamos una pared de aire, aquí vamos a tener una pared de líquido, ¿ya? Entonces también vamos a tener disminución o abolición de las vibraciones vocales, porque hay una fase entre medio que no permite que avancen las vibraciones. A diferencia si del neumotórax, en la percusión vamos a encontrar matidez, porque el líquido es mucho más denso que el aire, ¿cierto? Y a la auscultación podemos encontrar muchas cosas, desde un roce pleural en etapas iniciales de un derrame, cuando las pleuras están un poco inflamadas y produciendo una pequeña cantidad extra de líquido pleural, y yo voy a escuchar otra vez como el frote de cuero. Puede que sea tanto el derrame que tenga una pared de líquido enorme y que me haga que yo no pueda escuchar el murmullo pulmonar, pero ojo, el líquido siempre tiende a estar hacia abajo, entonces voy a encontrar que siempre hacia las partes inferiores voy a encontrar ausencia de murmullo pulmonar. Independiente de qué tan abundante sea el derrame pleural, es donde yo puedo volver a escuchar el murmullo pulmonar hacia arriba. Puede que justo en el límite del derrame pleural tenga soplo tubario, también llamado soplo pleurítico, o egofonía, que es este mecanismo que se produce porque yo hago que el paciente hable y vibra un poquitito la superficie del derrame y suena como esta voz caprina. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Otra vez, clínico y radiológico. Y aquí algo súper importante, que puede ser una tontera para uno, pero ustedes tienen que interiorizarlo. Yo voy a hacer estudio del derrame pleural. Tengo que pinchar al paciente para extraer el líquido pleural y analizarlo, ya para ver si es transudado, si es exudado, si tiene otras cosas. Pero acuérdense que en los criterios del Light comparamos cosas pleurales con cosas plasmáticas. Entonces, también tengo que tomarle una muestra de sangre. Más de alguna vez ha pasado que pinchan el derrame y van a ver las proteínas y la LDH y la van a comparar con el plasma que no tomaron. ¿Ya? Entonces acuérdense, pinchan el derrame y le toman muestra plasmática. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? En general, una área con radioopacidad bastante homogénea que va a ocupar primero el seno costofrénico y de ahí va a ir subiendo. Y esto es súper importante. El límite superior va a ser siempre oblicuo hacia arriba y hacia afuera. Y eso es lo que nosotros llamamos curvas de Damoiseau, que es un fenómeno radiológico en que hay una pequeña curvita hacia arriba y hacia afuera. ¿Ya? No es un derrame plano, es un derrame como un poquitito hacia arriba. ¿Ya? Si uno fuera muy fino en el examen físico pulmonar, podría encontrar que la signología también tiende a subir un poquitito por el lado de la axila. Pero eso es súper difícil de hacer, ¿ya? En la radiografía es mucho más fácil de encontrar. Y vamos a tener también un desplazamiento de las estructuras hacia el hemitórax contralateral dependiendo de la cantidad de líquido que tengamos. Y vamos a conocer un derrame. Aquí como que nos falló justo que la pizarra está ahí al medio. Pero si ustedes se fijan, acá viene el seno costofrénico. Lo perdimos. Hay un velamiento del seno, se ve mucho más blanco y ahí está la pequeña curvita hacia arriba. ¿Ya? Es un pequeño derrame pleural. Y si yo le tomo una proyección lateral, vayan a mirar los senos costofrénicos posteriores. Ahí, pequeñito, tenemos una pequeña curvita. Esto debiera ser mucho más acusado ese ángulo, pero está relleno con líquido. Aquí tenemos un derrame un poco más grande. Acá venía el diafragma, ¿cierto? Entonces acá más o menos venía el diafragma y todo esto es líquido. Y aquí está la hermosa curva de Damoiseau. Aquí tenemos otro derrame pleural mucho más abundante. Toda esta área radiopaca que me desplazó totalmente el mediastino hacia el otro lado. Y miren el pobre corazón como está al lado derecho. ¿Ya? Mucho más abundante en derrame pleural.
Y ahora vamos a hablar del hidroneumotórax, y por eso era importante que se quedaran con el tema de la curva de Damasó para los derrames normales, ¿ya? El hidroneumotórax corresponde a un neumotórax, o sea, aire, que fue complicado de una cantidad variable de algún líquido. Ese líquido puede ser varias cosas, ¿ya? Puede ser líquido pleural a estudiar, puede ser pus, y cuando sea pus le llamaremos pioneumotórax, y puede ser también sangre, y en este caso tendrá el nombre particular de hemoneumotórax. Y aquí viene lo que les decía yo de la curva. En este caso no hay curva de Damasó. Como hay dos fases, ¿cierto? El aire se va hacia arriba, el líquido se va hacia abajo. Va a haber una línea horizontal que me divide la parte del neumotórax de la parte del derrame. Absolutamente horizontal. Aquí no va a haber ninguna curva. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Y ahí se los adelanto un poquitito en el monito. Una ausencia del dibujo pulmonar en la parte superior. Acuérdense que aquí hay un neumotórax, ¿cierto? Un área de radioopacidad homogénea en la parte inferior, donde está el líquido, y el límite se mantiene horizontal. Ahí está un poco más grande, ¿ya? Aquí no hay curva de Damasó, ¿cierto? Si ustedes miran hacia arriba y ven ahí, está el pulmón. Aquí está el pulmón. Esa es la pleura visceral, y aquí para afuera, neumotórax. Viene el aire y se encuentra con la fase líquida absolutamente horizontal, y de ahí hacia abajo, neumotórax. O sea, derrame pleural. Lo mismo en un corte lateral. Aire hacia arriba, líquido hacia abajo. Otro más, aquí el neumotórax será un poco más importante, y eso que se ve ahí es el pequeño muñón pulmonar, y desde aquí hacia abajo el derrame pleural. Otra imagen un poquitito más clara, ya. Aquí es medio difícil para ustedes que lo vean. Aquí se nota mucho más el entramado vascular normal, que les decía yo que se ve en el parénquima pulmonar. Y aquí está el borde del pulmón. De aquí hacia arriba no hay entramado, todo eso es neumotórax. Viene la pleura visceral, algo de pulmón normal y derrame de ahí hacia abajo. Ya, chicos, otra vez les presento la bibliografía por si quisieran estudiar un poquitito más en profundidad. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Esta clase es súper importante para cuando empiezan ustedes sus rotaciones, porque es muy habitual por epidemiología que se encuentren con pacientes respiratorios, así que va a ser súper útil para ustedes.